Bueno, muchachos, y ya digamos el tercer acabado que uno podría encontrar sería los pisos de vinilo o pisos de PVC. Estos pisos son, como su nombre lo indica, el material es el vinilo o el polivinil cloruro, ¿sí? El vinilo es un material que se utilizó mucho en los años 60, en los años 70, con el que se hicieron muchas cosas, entre esos los discos de vinilo, los famosos discos que antiguamente se escuchaban en los tocadiscos, que tienen una agujita y bueno, que ahorita están volviendo a estar de moda, ¿no? Ese es el vinilo. El vinilo pues es un material muy flexible en donde también tiene diferentes patrones, pero es muy flexible, es decir, eso es una capa básicamente de 3 o 4 milímetros que se adapta al piso. ¿Cómo se instala? Se instala por medio de pegante, ¿sí? Entonces aquí vemos que están colocándole pegante al piso, lo están distribuyendo con una brocha. Esto también se puede distribuir con una espátula o con una llana. eh, y sencillamente la superficie del piso se adhiere a la superficie existente y ya. ¿Qué cuidado hay que tener con este piso? Este piso es económico, es fácil de instalar, es digamos que resuelve si usted quiere mejorar una superficie, pues este puede llegar a ser una buena opción, pero hay que tener un cuidado especial. Y es que al ser tan delgado y al quedar inmediatamente pegado a la superficie, si tu capa de abajo está desnivelada, pues en el momento en que coloques el piso, pues vas a tener una capa de piso idéntica, ¿sí? Es decir, todas las depresiones o todas las protuberancias que tenga el piso se van a ver reflejadas en el piso de arriba. Eh, Esa es como la desventaja más grande, ¿verdad? Eh, por lo demás, es un recubrimiento que protege, que en los últimos años lo han mejorado mucho, incluso lo encuentro un poco más grueso que los que venían antes, y que puede llegar a funcionar en determinado caso. Ese es el piso de vinilo y prácticamente es un plástico, una superficie de plástico que recubre el piso y está pegada eh, por por un pegante, ¿sí? Así es como se instala. Ese es el piso de vinilo, ¿de acuerdo? Ahora hablemos de los pisos de PVC. Entonces los pisos de PVC son muy similares, tienen el mismo sistema de los pisos de madera flotante, pero noten ustedes el espesor acá del piso. Es muy delgado, la composición de sus elementos, o sea, si nosotros nos vamos a la capa que compone el elemento, vamos a tener una capa protectora, una capa de también estas dos son capas protectoras, las dos, tanto la una como la otra. Esta de abajo, la tercera, sí ya es la capa en donde está el patrón, donde donde ustedes le pueden dar el patrón que ustedes quieran, madera, piedra, concreto, el patrón que ustedes quieran, o sea, es prácticamente una fotografía lo que lleva ahí. La siguiente capa, que en el caso de la madera era madera, aquí no es madera, es un elemento de PVC. Eh, Eso tiene ciertas ventajas, ¿no? Y es que este piso se puede mojar completamente. O sea, cuando yo les hablaba que este piso de arriba se hincha cuando se moja, se hincha cuando se moja, es porque esta capa, si esta capa llega a absorber agua, claro que mire que eso está por debajo de dos capas y acá abajo hay otra capa. La manera como absorbe agua es que entre por acá por la ranura, por la unión de las dos. Si entra agua y moja la capa central, es muy probable que esto se hinche y que la madera se embombe, ¿sí? Ese embombamiento es irreversible, o sea, ya después que se seque él queda embombado, ¿sí? Y eso es, digamos que ese es el defecto que tiene este piso. Pero para que eso suceda, tiene que haber agua, o sea, el charco de agua tiene que estar ahí permanentemente, porque usted este piso lo puede mojar, lo puede trapear, es decir, no es que porque le cayó agua se va a embombar, no, o sea, para que entre agua por esta ranura y afecte el núcleo
de la madera tienen que pasar varias horas. Es decir, de pronto que llueva de un día para otro, se entró el agua se quedó ahí posada por unas 3 4 5 6 horas, no se secó, empezó a absorberla y ahí sí se embomba. O sea, eso no es tan, tan que, tan, no es tan, pues tan delicado. La ventaja con este tiene varias. Una es que se puede mojar tranquilamente y no pasa nada. Usted lo seca y ya. Puede durar mojado 3 horas, usted lo seca y no pasa nada. No hay ningún tipo de problema. Número 2, ¿se acuerdan lo que les hablaba en términos de la temperatura? Cuando tienes dos o tres láminas unidas y por la temperatura se pueden expandir o contraer, pues esta expansión o contracción en este material es mínima. Existe, pero es muy pequeña. Entonces este se puede llevar casi que al borde de la superficie y no tiene problema. No tiene problema. Entonces eso también es una ventaja. Porque la verdad, yo he visto estos pisos de madera levantarse por los cambios de humedades y temperatura. No estos, pero estos sí. Estos sí los he visto que se levantan. Pero eso es debido a una mala instalación. Entonces con este te evitas también ese problema. Y tiene otra ventaja, y es que la parte inferior, la última capa, la hacen con varias cosas, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que la superficie es rugosa, ¿sí?, a lo largo del elemento, entonces eso hace que se adhiera muy bien al material de abajo, ¿sí? Aunque este piso no lleva pegante, o sea, este está sobrepuesto, es flotante, ¿sí? No es como este sí está pegado, pero este piso, este material es un material, ¿cómo se dice eso? Un material como um, como espumoso, ¿no? Pues sí, espumoso no es la palabra, como con componente de caucho, o sea, es como un plástico, pero es flexible. Lo que nos trae la ventaja de que cuando lo colocas el piso y alguien le pone el pie encima, perfectamente le puede colocar el pie encima con todo el peso y caerle ahí encima, y cuando él golpea con el piso, el sonido que produce es muy bajo o no produce sonido, porque esto amortigua, esta capa amortigua el sonido. Entonces no necesita la capa de la que habíamos hablado, que es la capa de jumbolón en el otro caso, y pues ya es un elemento menos, ¿no? Pues las desventajas de esto es que esto es plástico y esto es pura contaminación, ¿no? O sea, la huella de carbono de esto, pues comparado con la de esto, pues es mucho más alta. Sin embargo, pues las dos tienen huella de carbono alta. Incluso este también tiene una huella de carbono muy alta. Porque pues obviamente este baldosín también utilizan hornos para producirlo, y pues las temperaturas tienen que ser muy altas, hay mucha emisión de gases a la atmósfera, entonces la huella de carbono de esto también es alta. Bueno, ¿qué se me olvida decirles de esto? Que se me olvidaba decirles aquí del enchape. El enchape, una vez se coloca, estas ranuras que se forman entre enchape y enchape, esas ranuras se llaman brechas, ¿sí?, o boquillas. Entonces cuando uno tiene digamos, cuando uno tiene las baldosas puestas, esto es baldosa, esto es baldosa, esto es baldosa, esto es baldosa, el control de calidad de esto es mirar que la brecha, primero que todo, mirar que la brecha esté completamente recta, ¿sí? Para eso el maestro, cuando está instalando, él utiliza unas tes de plástico que venden, que lo que hace es que cuando usted coloca la baldosa, la T le da una separación. Aquí coloca otra T, aquí coloca otra baldosa. Entonces la separación de las baldosas está mediada por el tamaño de la T. Entonces, como la T es un solo tamaño estándar, usted va a tener las brechas siempre iguales entre ellos.
Lo otro es que estas sí se alineen, o sea, la brecha tiene que formar una línea, la baldosa, la brecha y así sucesivamente. Después de que se pega la baldosa, se le echa una sustancia que se llama emboquillado. Emboquillado. Hace unos años este emboquillado no lo vendían comercialmente, entonces uno lo que hacía era que le echaba cemento gris o cemento blanco puro, ¿sí? Lo echaba, o sea, hacía una lechada, le echaba el cemento en polvo, le echaba agua y con esa lechada, o sea, una cosa que quedara bastante líquida, con esa lechada se llenaba esto, luego se le pasaba una esponja, se limpiaba y quedaban ya las brechas listas, o sea, el espacio entre baldosa y baldosa se llena con ese digamos, cemento fluido. Actualmente venden un emboquillado que ya tiene unos componentes de látex y todo esto que le permite ser más flexible, viene en diferentes colores, rojo, amarillo, verde, azul, todo lo que usted quiera. Entonces es más práctico comprar esto y utilizarlo, y sella muy bien. La idea es que selle porque no podemos dejar espacios. Si tenemos la baldosa, imagínense una baldosa acá y la otra baldosa acá. Por muy cerca que estén las dos baldosas va a haber un espacio, ¿sí? Ese intersticio que se forma ahí, ustedes van a tener acá mortero, o sea, esto va a ser el mortero de pega, ¿sí? Llámese pegacor, pega listo, pega no sé qué, bueno, mortero de pega, o sea, este de acá. Y debajo de eso va a estar el mortero de nivelación. Entonces aquí van a tener ustedes un mortero de nivelación, debajo van a tener la placa, así sucesivamente. Si nosotros dejamos el espacio y entra agua acá, esta agua empieza a hidratar este mortero, el mortero empieza a cambiar digamos por la hidratación empieza a cambiar de volumen y se expande y me levanta esta baldosa. Entonces lo peor que le puede pasar a un piso es que quede mal emboquillado y que luego tenga un depósito de agua encima, ¿sí? Pero desde que el emboquillado esté bien, usted puede durar con el piso mojado, no sé, 6, 8, 10 horas y no tiene mucho problema. Después de ese tiempo, si ya otra vez el agua empieza a pasar por el medio de la boquilla, porque las boquillas son permeables, o sea, no hay un material completamente impermeable. Entonces digamos que ese es el sentido de emboquillar. Además que también tiene un sentido estético, ¿no? Porque si usted tiene un piso blanco y emboquilla con negro, tiene un efecto muy diferente a si tiene un piso blanco y emboquilla con blanco, ¿sí? Creo que con eso ya queda claro el tema de los acabados que podemos utilizar en este tipo de pisos. O sea, los acabados interiores son los únicos, no, hay más, hay muchos más, pero digamos que son los que más se usan. También está, por ejemplo, el acabado de piso de madera, no de madera flotante, de madera, pero es diferente y aquí en Colombia casi que no se usa. En otros países se usa un poco más. Aquí en Colombia casi que no se usa, pero pues no está de más hablar de él. Cuando usted tiene ya el mortero de nivelación, a ver, voy a tratar de hacer algo un poco más recto. Digamos, a ver, digamos que tenemos el mortero de nivelación, ¿verdad? Completamente recto, y lo que hacemos es que colocamos una duela de madera. Una duela es como una pequeña viguetica de madera, ¿sí? Le voy a colocar una X en el centro para que sepan que eso es una vigueta de madera. Es que si yo no la estuviera viendo en sección, sino la viera con profundidad, pues obviamente eso tendría pues esa forma, ¿verdad? Pero como la estoy viendo en sección, pues simplemente lo que veo es la sección de la vigueta. Coloca una otra vigueta acá, coloca una otra vigueta acá, otra vigueta acá, y así sucesivamente. De esa manera ya tiene usted unas viguetas puestas y puede colocar la tabla de madera acá. Y la tabla de madera entonces ya se puede apuntillar o atornillar al piso.
¿sí? Pero entonces son necesarias estas duelas. Entonces ya usted aquí apuntilla, aquí apuntilla, aquí apuntilla, aquí apuntilla, y así sucesivamente. Entonces en planta, si usted está en planta, usted vería, digamos, acá la, la vigueta, acá la otra vigueta, perdón, por acá la otra vigueta, ¿sí? Y entonces la madera, vamos a colocar la madera de color madera, la madera vendría acá, vendría una tabla, ¿sí? Cubriendo obviamente las vigas, ella va apoyada en las vigas, entonces aquí se apuntilla, aquí se apuntilla, aquí se apuntilla, luego usted le pega otra tablita, no tiene que estar exactamente pegada, o sea recostada contra la otra, se le dejan por ahí 2 o 3 milímetros por si se expande dependiendo del tipo de madera, puntilla, 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 y así sucesivamente, y así crea uno el piso de madera, pero este piso es de madera, madera, o sea esto es madera, esto que yo les estoy mostrando acá es madera flotante, es madera flotante. ¿Cuál de los dos es más costoso? Este de acá es mucho más costoso, o sea en términos de económicos es mucho más costoso que este es mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más económico. Este es más costoso, pero tiene un acabado mucho más elegante, mucho más fino, y es pues mucho más durable también, ¿no? Bueno, o sea, en condiciones normales. Si llega a aparecer, por ejemplo, una plaga, termitas o algo así, este sufre por eso, mientras este no. Esto le sabe a caucho a las termitas, entonces no le meten el diente. Esto sí es un manjar para las termitas. Entonces son pisos muy caros porque hay maderas que se denominan maderas preciosas, que se utilizan para pisos. Por ejemplo, eh, a ver, hay maderas que ya incluso están saliendo de circulación y eso las hace más costosas. Los pinos canadienses, la caoba, todas esas maderas que son sumamente costosas se utilizan para pisos y pues le da una elegancia y le da mucha presencia al piso, pero es muy costoso, ¿sí? Este sistema casi no se utiliza aquí en Colombia, se utiliza más en otros países y sobre todo en países fríos, ¿no? El piso de madera se utiliza en países fríos porque al generar este distanciamiento entre la placa, el mortero de nivelación y el piso de madera, se genera aquí un espacio que sirve como aislante, entonces el piso de madera no está siempre helado, no está siempre frío. Con un piso de este tipo, con un piso de cerámica, en un país, lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja del clima, pero en los países donde hay estaciones, estos pisos en invierno, uy Dios mío, usted no les puede parar encima, esto es helado, helado, helado. Entonces es muy muy incómodo. Por eso se prefieren este tipo de pisos que ya tienen un aislamiento acá y que la madera pues no se enfría tanto. Claro, y tampoco está en contacto con el suelo, pues entonces se enfría menos. En estos casos, entonces la pregunta es, en los países con estaciones, ¿no se puede colocar este piso? Y la respuesta es sí, sí se puede colocar. Lo que pasa es que, si ven esa culebrita que acabo de pintar yo ahí, uno coloca eso cuando está fundiendo el mortero de nivelación, usted le coloca unas mangueras en esa forma, o sea, si usted hace el corte, usted lo vería así, esta es la placa, este es su mortero de nivelación, y embebido en el mortero de nivelación quedan estas mangueras. Si usted lo mira en planta, si usted no mira en planta, usted tendría una manguera que da la vuelta así, que da la vuelta así, que da la vuelta así, que cuando usted corta, usted lo que ve son los tubitos estos. Pero la idea es que por estas mangueras se hace pasar agua caliente. Entonces por acá yo hago pasar agua caliente, el agua da su recorrido, sale, recircula y vuelve y pasa. Esa es la calefacción que se utiliza pues en algunos casos en esos países. Cuando utilizan esto que se llama underground heating, generalmente se coloca cerámica, porque es como un lujo, ¿no? Poder tener cerámica en un país frío y poder separar a las 7 de la mañana y no saltar del frío porque el piso está helado. O sea, esto es un lujo.
¿sí? Pero es interesante el sistema de calefacción que se llama underground heating, ¿vale? Bueno, muchachos, yo creo que dejamos hasta ahí y espero que, pues que si tienen dudas las resolvamos ahorita.